Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el Man, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo y la finalidad de saber un poquito más, de conocer un poco más de este maravilloso espacio vital en el que habitamos. Nuestro objetivo, nuestro mayor deseo como especie es no pasar a la especie como la peor que ha pisado la Tierra, como lo peor que le pasó a la Tierra. No queremos pasar a la historia de la humanidad. Así es que tratamos de hacer todo lo posible, tratamos de conocer lo más posible para pasar tranquilitos, calladitos, dejando solamente, quedándonos con buenos recuerdos ni con nada más de este maravilloso espacio vital. Les agradecemos muchísimo por estar presentes, como siempre, como todos los martes. Mi nombre es Maritza Rubianes. Voy a estar este martes con ustedes conversando con el man. Y es un martes de festejo, porque nosotros seguimos festejando. Pasamos el encuentro animalista, que fue una fiesta total, y ahora venimos con un festejo maravilloso. Pero le cuento que los festejos de los animalistas siempre son victorias dolorosas, siempre, porque siempre, lastimosamente, para los animalistas las victorias han traído muerte, las victorias han traído muertos, han arrastrado muertos. Y este es el caso del tema que vamos a tener hoy. Vamos a conversar sobre finalmente esta prohibición maravillosa de la utilización de perros y caballos en manifestaciones. Pero esto conllevó muchísimo tiempo, muchísima lucha y muertos también por nuestro lado. Ya sabe que lastimosamente los animalistas siempre somos los que ponemos los muertos. Pero bueno, antes de empezar con ese maravilloso tema, vamos a ir con el Cubo Man. Cubo Man, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el mundo allende los mares? Y le cuento que no es tan allende los mares la noticia que le tengo hoy. La noticia que le tengo hoy es Aquisito, en nuestro país. Indígenas lanzan una cuenta atrás, una cuenta regresiva para proteger el 80% de la Amazonía para el 2025. Así es. Los pueblos indígenas de la Amazonía lanzaron una cuenta regresiva para reclamar a los países que comparten la cuenca amazónica, a la comunidad internacional y al mundo entero, a que se proteja el 80% del bosque. La cuenta regresiva de la iniciativa Amazonía 80 por 25 comenzó con, escuche, que no es mucho, 1.239 días. 1.239 días con el objetivo de que en ese tiempo se garantice que la selva amazónica no perderá más allá del 20 al 25% de su superficie actual, lo que conllevaría un punto de no retorno. Es decir, explicado de otra manera, si en 1.239 días hay más del 25% de pérdida de la selva amazónica, es el punto de no retorno. El lanzamiento lo realizó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, entidad con sede en Quito que agrupa a 511 pueblos indígenas, de los cuales 66 son pueblos en aislamiento voluntario, y de los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. La meta del 80% para el 2025 se adoptó a petición de la COICA en el Congreso Mundial de la Naturaleza, celebrado en septiembre del 2021, es decir, hace un año en Marsella, Francia, y promovido por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, UICN. Para su consecución, los pueblos indígenas demandan que se reconozca la totalidad de sus territorios, se les reconozca la totalidad de sus territorios y se les otorgue autonomía sobre ellos, además de reforestar al menos la mitad de las áreas de la Amazonía que están actualmente deforestadas. Es decir, no solo incluye la no devastación de la Amazonía, sino reforestación. Gracias, escuche esto que es importantísimo, gracias a nosotros que estamos en territorio, todavía el planeta puede seguir viviendo y la humanidad aún tiene esperanza, porque nosotros estamos protegiendo la Amazonía, afirmó el vicecoordinador de la COICA, Tuntiak Katan, durante la conferencia virtual de lanzamiento en la cuenta regresiva. Ahora el mundo está preocupado porque el planeta está en crisis sanitaria, climática, de derechos, y han dicho que los pueblos indígenas somos la solución a este problema. Pero si somos la solución, no nos sigan matando, dice Katan. Tenaz este llamado de atención, tenaz aló, despertemos todos. No sé para ustedes, pero para mí, cuando hace poco tiempo los científicos se pusieron en huelga, una huelga de 10 científicos a nivel mundial. Ver a un científico, todo él que habla de números y todo él muy, muy acartonado, ¿no? Verlo llorar,
y decir, por Dios, háganos caso, escuchen lo que está pasando. Estamos a un pasito de la crisis climática global y estamos viviendo ciertas consecuencias. Ya hay olas de frío enormes, ya hay olas de calor. ¿Usted ha visto alguna vez un agosto con nieve en Quito? Pues bueno, hoy tuvimos un super verano de Quito con hielo enorme en el sur. Así es que esto es preocupante, esto es gravísimo. ¿Y qué puede hacer usted? Bueno, primero informarse, mantenerse informado. Y sabe una cosita, por favor, infórmese de todos los canales que pueda. Busque aquí, busque allá, busque acá, corrobore información, porque lastimosamente no se puede creer en la prensa. Usted ha visto estas noticias en la prensa, esto no lo va a ver. No lo va a ver en la prensa, ni la huelga de científicos, ni la cuenta regresiva de los pueblos y nacionalidades indígenas, no lo va a ver en la prensa. Busquen en el Internet, la información está a un clic de distancia y corrobore información. Y adicionalmente, pensemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, pensemos muy bien qué estamos consumiendo, pensemos muy bien hasta dónde nosotros nos estamos comiendo la Amazonía. Lo que está en su plato es súper importante, piénselo bien. 3 minutos, 3 segundos en su boca y toda una vida de muerte de la Amazonía. Pensemos muy bien en nuestros hábitos de consumo, que es sumamente importante. Bien, vamos a comenzar entonces ya con nuestro tema. Y les dije que estábamos de festejo porque estamos de festejo. Nunca más perros y caballos en manifestaciones sociales, ¿no? Nunca más en protestas violentas se verá perros y caballos. Esto finalmente, después de muchísimo tiempo de luchar, de empujar, de impulsar, de meter iniciativas, finalmente se ha conseguido, aún a pesar del veto del presidente. El señor presidente vetó esta ley que ya había sido discutida por la Asamblea y dijo que no, pues, que poniéndoles todas las protecciones, sí, vale, sí hay cómo. Yo no sé cuáles son las protecciones que quería poner el presidente. La única manera de que un animal esté protegido en manifestaciones es que no esté ahí. Esa es la única forma, básicamente. Entonces, para conversar sobre este interesantísimo tema y, por supuesto, saber por qué era de locos que queríamos sacar a los perros y caballos de manifestaciones. ¿Estábamos rayaditos nosotros? Bueno, vamos a conversar a ver si es que realmente estábamos rayaditos o teníamos algo de razón. A mis queridos invitados, no sé si alguien tiene ahorita el micrófono abierto. Yo les voy a pedir que cuando intervengan abran su micrófono y lo cierren porque tengo un sonidito que no sé de qué micrófono puede venir. Bueno, voy a presentar a mis queridos invitados y es un verdadero gusto tener entre nosotros a Gabriela Castellanos. Ella es graduada de veterinaria en la Universidad San Francisco. Antes de graduarse incluso trabajó con caballos ya y ella daba clases de equitación y después ya pues estudió veterinaria y fue a Estados Unidos a especializarse en caballos. Trabajó por 2 años haciendo un internado, residencia, medicina equina aquí y allá y luego hizo un máster en zoonosis y One Health. Este terminito, One Health, está que se repite, que se repite, que se repite. Vamos a volver a repetir aquí de qué se trata, porque es importantísimo. También un curso de cirugía equina. Después trabajó en Estados Unidos con caballos y actualmente está a cargo de la área de equinos en la clínica Live Oak en Texas. Está de visita por el Ecuador nomás. Solo viene a visitarnos y ya se regresa a Texas. Gaby, es un gusto tenerte aquí en Conversando con el Man. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Yo creo que es importante que en este tipo de conversaciones se pueda informar a las personas desde un punto de vista profesional de una manera sencilla para que puedan entender el porqué de estas acciones de parte de los grupos animalistas, ¿no? Que no es solamente ideas que se vienen a la cabeza, tiene su fundamento. Muchísimas gracias, Gaby. Precisamente eso es lo que buscamos aquí, que se entienda cuál es la motivación del movimiento animalista cuando trabajamos por derechos de los animales, que finalmente animales somos todos. También tenemos el gusto de presentarles a Maximiliano Alarcón. Él es educador canino argentino, es especialista en métodos respetuosos sin aversivos. Ya vamos a saber de qué se trata esto. Y les cuento que yo leí y me encantó. Con 20 años de experiencia trabaja con perros del CEO y su grupo, la empresa se llama Checan. Trabajan con educación canina basada en la ciencia. Ya no van a la obediencia, ellos ya no hablan de obediencia, sino
utilizan los perros a favor de la voluntad del ser humano, que es diferente, ¿no? Es distinto. Se fomenta la relación, la comunicación y el entendimiento y la empatía con el ser que conviven. Eso es fundamental. El comprendernos desde la empatía es lo que va realmente a cambiar las cosas. Maximiliano, bienvenido a Conversando con el Man. Bueno, hola, ¿qué tal, Ruby? ¿Qué tal a todas las personas que estén acá presentes? Agradecerles la invitación. Y bueno, sí, básicamente, como ya se dijo, me parece fantástica esta iniciativa, ¿no? Para poder difundir todo el tema del trabajo animalista, ¿no? Hoy en día ya sabemos que los animales son seres sintientes, tienen sus derechos y tenemos que ser la voz de ellos, ¿no? Porque no pueden hablar, pero somos muchos los que gritamos por ellos. Así que acá estamos. Exactamente, exactamente. Ellos no pueden hablar, pero se comunican de diferentes maneras y es de ahí donde entra el tema de la empatía. Ser empáticos. Si podemos ser empáticos con seres que no se parecen a nosotros, con seres no antropomórficos, ya podemos ser empáticos con todo el mundo. Es mucho más fácil lograr empatía con el ser humano si es que se ha logrado, se ha conseguido verdadera y real empatía con los animales, digo yo. Bueno, vamos a comenzar entonces esta conversación. Primero, obviamente, pues queremos preguntarles a ustedes, amigos, ¿qué afectaciones puede tener un animal? Gaby, si puedes decirnos, por ejemplo, a nivel físico y a nivel psicológico, también Maximiliano, a nivel comportamental, ¿qué afectaciones puede tener en ellos el estar en un ambiente como es una manifestación, ¿no? Es un ambiente agresivo, es un ambiente violento, en donde además de tener las agresiones normales, pues normales entre comillas, de una manifestación como bombas lacrimógenas, piedras, lanzamiento de objetos, etcétera. Además de todo esto, tienen a tanta gente enfrentándose una contra la otra. ¿Qué afectaciones puede causar esto, Gaby, por favor, en los caballos, por ejemplo? Bueno, primero la parte física, la parte que tú hablabas de lo de las piedras, de las agresiones, es algo básico y obvio. En la parte cuando hablabas tú de que el veto fue justificado porque con las protecciones adecuadas se puede realizar. Bueno, en muchos otros países se probó que realmente no llega a haber la protección adecuada porque nada evita que el animal respire todos los gases que están irritantes y todo que llegan en este tipo de manifestaciones. Y aparte, si tú pones a revisarte las fotos de este tipo de protestas donde están los caballos, ellos no tienen el equipo necesario para nada. En otros países he visto un poco mejor, tratando como que en Colombia, por ahí, pero aquí en nuestra realidad ellos no tienen el equipo de protección mínimo para una manifestación no violenta, mucho menos para las manifestaciones que escalan como es de nuestra realidad, ¿no? Además, estamos hablando de que los animales, los caballos y los perros son animales que han convivido por muchos años con el ser humano. Entonces, son animales que son entrenados por humanos, que están entrenados para crear esa relación, ese vínculo. Los caballos tienen un vínculo con su ser humano, con quien los monta, que es muy fuerte. Entonces, tú estás primero diciéndole al animal, ok, yo te alimento, yo te cuido, tú tienes que trabajar para mí, y luego le estoy diciendo algo que se ve igual a ti. Tienes tú que enfrentarte con fuerza y atacar a esa persona, o sea, poner tu cuerpo entre tú y esas personas en que te están agrediendo a ti. Entonces es una contradicción súper fuerte. A nivel comportamental, yo creo que más nos podrás ayudar tú explicándonos cómo puede afectar eso a nivel psicológico de ellos, pero a nivel físico es una contradicción súper grande. Y como te digo, los daños que pueden ellos que ellos están expuestos en estas manifestaciones no son incluso daños que tú puedes ver inmediatamente, ¿ok? Las cortadas, las lesiones, los traumas, eso los ves en ese momento, pero el daño a nivel respiratorio, el daño por estar ahí parados sin hidratación, sin tiempo de descanso, esos son daños que se ven meses o incluso años posteriores. Entonces es algo que no puede justificarse de ninguna manera, la verdad, por mucho que se trate. Preciso que tú dices esto, Gaby, de las afectaciones, pues no pueden no verse en este momento. Tenemos el caso del negrito Matapacos, del negro Matapacos, fue un perrito pues que él solo se metió a las manifestaciones y no había manera de sacarlo de las manifestaciones. Incluso la familiar del negrito Matapacos decía, yo lo encierro,
pero él escucha a los muchachos que ya salen a manifestar y se escapa y se sale y se va a las manifestaciones. Entonces, cuando el negrito Matapacos murió, él murió de una afectación pulmonar, a pesar de que él no presentaba ningún cuadro, no tenía ningún tipo de afectación, ni le molestaba la garganta, ni le ardía, ni tosía, ni nada, pero él murió de una afectación pulmonar y se determinó que pues, sí, pues fue producto de la aspiración de gases lacrimógenos. Max, ¿te importa si te digo Max? Ya te dije Max. Sí, no, para nada, no, no, no. Ya. Perfecto, perfecto, Max. Cuéntanos, por favor, a nivel comportamental, ¿qué vemos en un perrito? Porque, ojo, los perros no es que están hechos para atacar, o sea, como cualquier animal, pues defiende su territorio, su manada, su espacio, su comida, pero no están hechos para atacar ni para agredir. Y acá la policía pues los utiliza como un arma. Básicamente Exacto, son exacto. parte del armamento de la policía, entonces es terrible. ¿Qué afectaciones puede tener en el comportamiento de los perritos, por favor? Bien, para empezar, como bien dijiste, Ruby, los animales en líneas generales, no solo los perros, instintivamente van a tratar de evitar el conflicto a toda costa, ¿no? Si hay un perro que es sumamente agresivo, hay situaciones que generaron y lo llevaron a que se comporte de esa manera. Pero en líneas generales, ningún animal va a evitar el conflicto justamente porque es un instinto de supervivencia. Puede perder literalmente la vida, ¿no? En un conflicto, tanto con otro animal como en un ambiente tan agresivo como es una manifestación, ¿no? Porque claramente es un ambiente súper, súper agresivo, los ruidos, el mismo guía, que los guías no están tranquilos, están nerviosos porque obviamente hay un conflicto enfrente, hay un riesgo físico también para las personas que están presentes, crea un caldo que en el perro lo que se hace es tratar de llevarlo a una situación en que el animal es como si fuese un robot, ¿no? Fíjate que hay, por general, el tipo de entrenamiento que tienen los animales de las fuerzas es una metodología ya arcaica, ¿no? Basada en lo que es la obediencia, que ya no se utiliza, ¿no? La evolución, la educación canina evolucionó para otro lado. El tema de los animales responden a un comando y están entrenados para que respondan y no tengan poder de decisión. Las personas, los policías, los que están manifestando inclusive, ellos eligieron estar presentes. Los animales nunca se les preguntó, por decirlo de alguna manera. Ellos no eligieron estar ahí. Entonces, es falso creer, y justamente esto hablaba el otro día con un colega, el mito de la complacencia, ¿no? Que se habla mucho de que el perro se desvive por complacer a su amo, como se entiende, ¿no? Que lo pongo entre comillas, ¿no? Y es un mito, porque en la realidad ningún perro va a querer arriesgar su vida por el tema de que le den un comando y obedecer, ¿no? Por complacer a su amo. No, es un animal y obviamente va a preferir sobrevivir. El caso de los perros que están en una manifestación están tan entrenados, por decirlo de alguna manera, en estas metodologías que no tienen poder de decisión y responden al comando. Al perro le dan la orden de ir al frente y el perro va. ¿Pero por qué? Porque previamente se lo ha sometido a metodologías y a sometimiento en el cual se lo ha inhibido tanto que el perro no puede decir que no, por decirlo de alguna manera, como para que se entienda rápido, ¿no? Porque esto obviamente es mucho más largo de explicar. Y fíjense que, bueno, después si quieren les podemos compartir una historia de un perro en Argentina que se llama Chonino, que justamente el Día Nacional del Perro fue un perro policía que respondió a una orden que lo estaban atacando al guía y el perro atacó y el ladrón le pegó un tiro y lo mató. Entonces, esta historia se romantizó por el perro que defendió al guía, pero la realidad es que ese perro no tuvo poder de decisión, él respondió sistemáticamente a un comando. Yo estoy seguro que el perro hubiera preferido estar tranquilo en su casa. Una manifestación claramente no es un lugar apto para un animal, para ninguno, ¿no? No solo perros, ni caballos, nada. Ningún animal debería estar presente en un lugar así. Los conflictos humanos deberían resolverse entre humanos, básicamente. Entonces, y es un lugar donde los perros están tan sometidos que, nada, puede tener miedo, pero el perro no lo puede expresar. Y esto tiene que ver con la forma en que fueron educados, por decirlo de alguna manera. Es tenaz porque sí, y hay una cuestión, no sé si es que se den los caballos de la policía, pero en los perros de la policía sí se da. Se da, al menos en algunos casos, el guía genera un lazo afectivo con el perro. Esto me Claro. parece, o sea, me parece
bueno, es bonito porque el perro no es tan máquina, tiene algo de afectividad, pero es horrible porque quien le ama, quien le dice te amo, le pone en riesgo. O sea, Claro, es claro, una... lo utiliza, básicamente lo utiliza, ¿no? Y como ahora Exacto. está tan de moda el tema de, bueno, ahora no pueden estar presentes en manifestaciones, pero sí está avalado como efecto disuasivo, ¿no? Y hasta qué punto es un efecto disuasivo, porque si el perro está presente en un lugar que cada vez se va poniendo más hostil, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a guardar al perro rápido, a sacarlo del lugar? Yo no sé hasta qué punto va a funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, nada, la verdad que sí, ningún animal debería estar en un lugar donde no quiere estar y es un ambiente hostil, ¿no? Para su vida, literalmente. Correcto, también con los caballos, Exactamente. ajá, perdón, también con No, los caballos, no, algo sigue, que Gaby. comentaba, era un tema de mucha contradicción, porque la persona que monta un caballo está basada en una relación de confianza. Eso es, los caballos trabajan de esa manera, ellos generan una relación de confianza donde la persona que está arriba le dice a dónde tiene que ir, a dónde tiene que avanzar, hasta dónde ir, hasta dónde avanzar, cuándo retroceder. Entonces, ellos tienen este vínculo de confianza, pero qué contradicción que este vínculo de confianza le dice avanza hacia algo que te va a pinchar en el pecho, hacia un gas que que le va a irritar los ojos, le va a doler los ojos. O sea, es una contradicción súper grande para el animal a nivel de comportamiento, como funciona la dinámica jinete-caballo, y aparte es súper ilógico que tú, que lo cuidas, que dices que lo amas, que es tu compañero de trabajo, lo expongas a una cosa que sabes que él está en desventaja aparte. Porque yo creo que en las manifestaciones, por muy grande que sea el caballo, por muy agresivo que sea el perro, ellos están en total desventaja en número y en desventaja en poder elegir salir de ahí también, porque uno por, no sé, un oficial por lo último corre y sale o algo, pero él está atado y él está, o el caballo está montado. Así es. Es que estoy al aire. ¿Será que yo me fui del aire? Yo te escucho, Ruby, ¿eh? Ah, A ya, Gaby no, listo, listo. se empezó a recortar Gaby y ahí quedó. Yo también. Ah, listo, listo, vaya. Es que Ahí a está, ratos el volvió. internet se nos pone, el internet se nos pone medio raro, van a disculpar. Es verdad esto, ¿no? O sea, hay el lado humano, como seres humanos, qué tan ético es mostrar confianza, mostrarle a un animal confianza y que él genere confianza en nosotros y abusar de esa confianza, ponerle en el riesgo que se les pone a perros y caballos, me parece dolorosísimo. Y por el otro lado, hay una certeza que yo la viví en carne propia, yo la viví en carne propia. Si bien es cierto, hay algunos que generan afectividad con sus animales y tienen digamos, un manejo, así de feo como suena, un manejo correcto del animal. Hay algunos que no están preparados y hay que decirlo. En una manifestación, es más, ni siquiera estaba en tono violento ni nada, sencillamente estaban pues los policías parados delante de una valla y yo hice un movimiento, mi error, yo hice un movimiento errado, demasiado brusco, y el perro que estaba delante mío sintió que yo tenía una actitud agresiva, o tal vez estaba muy, no sé, estaba muy estresado, qué sé yo, y se me lanzó y me cogió del brazo. Ventajosamente yo estaba con una chompa medio gruesa y el perro me cogió del brazo. Y lo que más me sorprendió fue lo que hizo el policía. El policía se puso a gritarle y a jalar al perro. Y entonces, claro, yo lo que hice fue arrodillarme para que el perro no se levante y me jalonee a mi brazo. Me arrodillé y le cogí del cuello al perro y le decía al policía, no me jales, no le jales, me va a sacar el brazo. O sea, el sujeto no sabía cómo reaccionar ante la acción del perro. Entonces, adicional a este tema de abuso afectivo que hay, también hay gente que no está preparada, que no sabe manejar, digamos, el animal. Horrible, terrible, terrible. Creo que esto No, no totalmente. está dado Ruby, por ninguna parte. perdón que te corte, pero me diste pie Por justamente favor. para
poder aclarar algo, que justamente todo el tema del manejo, ¿no? Que tienen la mayoría de, por no decir todos, los entrenadores que trabajan en las fuerzas, y lo digo con conocimiento de causa porque nosotros trabajamos varias veces con las fuerzas allá en Argentina, usan metodologías antiguas, ¿no? Basados en esto que hablábamos de la obediencia. Fíjate que utilizan todavía los collares de ahogo, mal llamados de entrenamiento, con el falso mito justamente de que bien usados no hacen daño, y fíjate que en muchísimos países ya empezó la prohibición de estos elementos, son elementos claramente aversivos, justamente como hablábamos, porque literalmente causan un ahogo y el perro responde para evitar ese maltrato. Entonces, están lejos de lo que es la educación actualizada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, y ahí claramente vos lo viviste en carne propia, ¿no? Con esta situación que te pasó. Sí, como tú dices, el trabajo o es muy antiguo o métodos que ya no se utilizan o realmente no están preparados, porque no es que todo el mundo sabe, no es que todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Se puede aprender la práctica, pero tal vez, la teoría, pero tal vez la práctica uno no es muy hábil. Bueno, hay un montón de factores cuando se trabaja con seres vivos, con vida, que no es que todos reaccionan exactamente igual, que es lo que se pretende en la policía. Y que es, hay que decirlo, lo que logran con los policías. A los policías sí los hacen que todos actúen iguales, pero ellos decidieron estar ahí, ya cuestión de ellos. Con los animales mejor no se meta. Hay un tema, Gaby, que me gustaría comentar, y precisamente aquí entre los comentarios, los saluditos que mandan, voy a aprovechar para leer los saluditos. A ver, Rescate Animal Guayaquil dice: saludos compas desde el Manso Guayas, un abrazote grande a toda la gente de Rescate Animal Ecuador. El Movimiento Animalista Nacional, bueno, bienvenidas a sus preguntas, las pueden dejar por mensaje. La Moni, que siempre está conectada, un abrazote Moni, saludos al panel y buenas tardes, dice. La Andre Molina, saludos amigos. Nancy Cruzita, buenas tardes, y aquí está la pregunta a la que yo me quería ir, Gaby. Buenas tardes, a mí siempre me preocupó el tema de que los manifestantes lanzan canicas, exactamente, para que los caballos se resbalen y caigan. Así ocasionan una lesión en la persona que monta el caballo, pero sin pensar en lo absoluto en el animal no humano, en el caballo, que podría ocasionar esta acción. Esto es muy cierto, Gaby. A ver, yo les voy a hablar desde el lado, desde el otro lado, desde el lado de los manifestantes. Desde el lado de los manifestantes, eres una persona con tus manos y nada más, ¿no? Enfrentándote a la fuerza pública. Entonces, se hace uso de todo lo que se puede para defenderse, ¿no? Entonces, en efecto, yo he visto cómo lanzan canicas, lanzan bolas, para que los caballos se resbalen y caigan. Claro, la idea no es agredir al caballo, para nada, el caballo no tiene la culpa de nada, pero la idea es que la persona que está montando se caiga. Entonces, ¿qué podría ocasionar, Gaby? Siempre a mí me da una cosita de nada verles a los caballos corriendo por las calles, por el pavimento, porque son las uñas de los caballos. Entonces es especial las piernas, la fuerza de las piernas, pero siempre pues entraña algo distinto que correr en el prado, en la hierba, en la tierra, etcétera. ¿Nos puedes explicar, por favor, Gaby, qué tipo de afectaciones pueden tener los caballos en este tipo de casos? Claro, bueno, la verdad es gravísimo el tema de lo de las canicas, el solo hecho de que ellos estén con herrajes en el piso, el tipo de piso que es, por ejemplo, en el centro histórico, que son piedras, que están con cosas mojadas, que está húmedo, de por sí, solo así, sin las canicas, su herraje de metal con una piedra lisa y mojada es la combinación perfecta para que el caballo se tropiece, para que haga una fuerza mal hecha con sus piernas. Tenemos que pensar que básicamente el caballo camina como que en este dedito, en la parte de aquí. Eso es lo que sostiene los 600 kilos. Entonces, tenemos que pensar que ya solamente eso está mal. Con las canicas lo que pasa es que ellos se van a resbalar, van a tener un juego en la parte de sus articulaciones por tratar de estabilizarse, que tomando en cuenta lo que les decía, el tamaño del animal y las otras condiciones, el susto, el jinete diciéndole párate o muévete para acá, generan fuerzas que nosotros llamamos como exceso de fuerzas en las articulaciones que generan lesiones. Quizás, como te digo, en el mejor de los casos el caballo logra estabilizarse, no se cae, pero generó este sobreesfuerzo en su articulación
que va a generar un problema de artritis mucho antes de lo que debería generar, si es que no genera ya una inflamación de por sí que ya le va a quedar a él para siempre, ¿no? En el peor de los casos, como yo te digo, yo hace como unos 3 años sí trabajé acá una época y tuve la oportunidad de tratar un caballo que se había resbalado y se había ido de rodilla, o sea, la parte de las rodillas de él se toparon el piso y se lastimó. Para rematar, no es que cuando normalmente si eso pasa en una competencia a nivel deportivo o cuando tú estás montado en tu caballo, tú le llevas inmediatamente al veterinario. Entonces aquí no es así. El caballo se cayó, se levantó. 2 días después nos llaman a decir que está mal, que está hinchado. Y lo que pasa es que genera una artritis séptica ya en todo ese tiempo. Una artritis séptica quiere decir que hay bacterias dentro de la articulación del caballo. Y eso es algo muy complicado de tratar. Eso, como decirte, eso es algo que requiere antibióticos, tratamiento por semanas, lavados en cirugía, o sea, es algo muy grande. Las articulaciones de los caballos es algo que todos queremos cuidar. O sea, si les podemos poner el papel de bolitos alrededor, lo haríamos. Eso sería lo segundo más grave. Lo tercero más grave es que la caída sea tan fuerte que ocurra una fractura. Una fractura en los caballos, especialmente de trabajo, que son nuestros caballos de los militares, de los policías, es igual a eutanasia. Entonces, ahí fue la vida de un animal. Entonces, esos son por grados, como que puede generar una lesión que con el tiempo va a molestar, va a doler, puede generar una lesión que va a requerir un tratamiento muy exhaustivo, es muy doloroso, afecta deportivamente, afecta la vida del caballo, la calidad de vida para siempre, o si no, a la otra que es inmediatamente la eutanasia, ¿no? Y son cosas que obviamente los manifestantes no saben al momento que hacen. Entonces el animal no debería simplemente estar expuesto a ese riesgo. No sé si me hice entender de una manera como que clara los niveles, que una canica puede causarte este 1, este 2 y este 3, y las 3 cosas son graves. No, estuviste clarísima, Gaby, súper clara. No hay que ser muy genio, ¿no? Es lo lógico. Se ve a los caballos caminar pues en sus uñas, porque las uñas, claro, con el herraje, y pues obviamente que pisar sobre estos elementos pues les puede causar desde la torcedurita hasta lo que comenta Gaby, que ya pues se llegaría a la eutanasia. Terrible y grave. Y claro, obviamente, pues como les digo, los manifestantes están en situación de defenderse. Lo que están buscando es defenderse. Hace bastante tiempo se dio un ataque con lanzas a los caballos y era triste ver la actitud de los manifestantes. Y la enorme mayoría de manifestantes decían, a los caballos no, al Chapa. Terrible. La gente les decía que no ataquen a los caballos, ¿no? Es un espacio terrible. Realmente la única manera de que un animal esté seguro en manifestaciones es no estar ahí. Punto final. Terranimal Ecuador dice, saludos a la doctora Castellanos. El fan club de la Gaby está por aquí. Doctora Castellanos, hace un tiempo que no sabíamos de usted, dice Terranimal Ecuador. Shadelia Santos dice, ¿nos pueden explicar, por favor, si hay razas específicas para ser policías en caballos y en perros? ¿Y qué pasa si se usan otro tipo de animales? Por ejemplo, perros que se sacan de un ambiente de violencia y se ponen en escuadrones policiales sin tener consideración a sus experiencias pasadas. Esto es real. Perritos que han sido sacados de espacios de violencia y se los pone a trabajar como escuadrones de la policía. Esto está pasando en Guayaquil, señores. En Guayaquil se está tomando animalitos y se está formando el escuadrón Esparta, no sé qué, no sé cuánto, y son perros que no se sabe a qué nivel se les ha rehabilitado para ponerles a proteger la seguridad de la gente. ¿Qué puede ocurrir en este caso, Max, por ejemplo, en caso de un animal que ha sido sacado de un ámbito de violencia y se le pone a proteger y a cuidar la seguridad? ¿Hay raza específica para cuidar también? Bien, vamos primero con la primera, que es más cortita, que es las razas específicas. Claramente hay perros que tienen mayor ventaja física y genética, por decirlo de alguna manera, por cómo son, por cómo fueron creados genéticamente, ¿no?
vienen dentro de una línea de formación, que claramente un pastor alemán tiene mucha más predisposición a trabajar, un pastor belga malinois, que un perro, un pug, un carlino, un French, ¿no? Obviamente esos perros jamás van a ser considerados como perros de fuerza, porque no amedrentan. Además, Entonces, además que visualmente te lo hacen a claro, besuquear al perro en vez de... claramente sí hay perros que son seleccionados justamente por sus aptitudes, ¿no? Sobre todo la mayoría de los perros que son siempre elegidos en la mayoría de los países son los pastores belga malinois, que calculo que la mayoría los debe conocer, que son unos perrazos fantásticos, ¿no? Pero, bien, partiendo de ese lado, con un entrenamiento se puede trabajar cualquier tipo de perro, uno le puede enseñar miles de habilidades a cualquier tipo de perro, cada uno tiene que saber entender con qué perro está trabajando, ¿no? Porque obviamente un perro chiquitito no va a tener la misma habilidad física que uno más grande, pero bueno, y yendo a la segunda pregunta, que es bastante más extensa, ¿no? Porque la verdad que se podría hablar muchísimo, nosotros sí obviamente estamos interiorizados con lo del escuadrón que se están utilizando los perros rescatados. Bien, ¿cuál es el problema? Las experiencias previas en un animal lo es todo en base a lo que es el comportamiento. Una experiencia previa puede ser negativa o positiva. Por lo general, si es un animal que fue rescatado del maltrato, claramente podemos ya saber que no viene en buenas condiciones, ¿no? Psicológicas, ni hablar las físicas. Entonces, no podemos saber qué fue lo que tuvo que soportar ese animal previamente, durante todo su periodo de vida previo al rescate, que puede haber sido 1 año, 2 años. Imagínense un perro de 6 años que fue rescatado del maltrato, no sabemos qué vivió, qué pasó, cuáles fueron las experiencias traumáticas que le pasaron previamente, ¿no? Entonces, no podemos asegurar que está estable psicológicamente como para poder soportar un ambiente hostil o que de repente una situación se salga de control. ¿Por qué? Porque puede pasar que de repente ese perro está súper tranquilo, pero haya tenido algún problema con alguien que le pegó con un palo, alguien que le tiró una piedra, y al momento, y ese sea un estímulo gatillo, como se le conoce, ¿no? Al momento en que aparece esa situación, el perro se traspasa a un estado emocional y reacciona. Que me imagino que es lo que te pasó a vos con el perro cuando hiciste el movimiento brusco, ¿no? Claramente ese animal reaccionó en base a lo que le estaba pasando y probablemente haya tenido algún golpe de alguna manera, de algún manifestante o del propio entrenador de esa manera, y el perro lo que hizo fue defenderse, ¿no? Reaccionó en base a eso. Entonces, no podemos asegurar de que esos perros sean estables. La realidad es que la mayoría de las fuerzas del mundo lo que hacen es una selección previa de cachorros. Al perro se lo empieza a formar de cachorro, justamente para tener la seguridad de que no va a reaccionar de manera errónea, por decirlo de alguna manera. Entonces se lo trabaja desde que tienen 2 meses. Después del destete ya se lo empieza a trabajar para que sea un perro lo más equilibrado posible para poder soportar una situación como lo es una manifestación, un ataque o una guerra. Obviamente, literalmente hay perros que trabajan en el medio de la guerra, ¿no? Entonces, la realidad es que como visión profesional, lo que se está haciendo aquí, la verdad que no es lo más recomendable, justamente porque aparte se está trabajando con perros que tienen algún grado de reactividad contra algunos estímulos, ¿no? Y no sabemos de qué manera los están trabajando. De hecho, parte del entrenamiento, que esto lo decimos por haber visto las redes sociales de las personas que están trabajando con estos perros, utilizan collar prong y collar eléctrico. Entonces, esas ya son metodologías que no se deben utilizar, son elementos de maltrato, literalmente, ¿no? Entonces, están bajo sometimiento, esos perros empiezan a comprimir. Cuando un perro empieza a comprimir, tiene 2 vías. Uno, llegar a una situación que se conoce como indefensión aprendida, donde el perro está cabizbajo y es un robotito que no responde a nada. O va a llegar un momento en que ese perro va a explotar y puede reaccionar y agredir a la persona que esté cerca. Entonces, la verdad que es jugar con una bomba de tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es la manera correcta. La verdad que esos perros necesitan conseguir una familia que los entienda y trabaje y les dé el bienestar que realmente necesitan, ¿no? Es tenaz Max, porque en efecto se cree, como tú dices, que el perro es un robotito, ¿no? Agarras y le sacaste un chip de agresión y de violencia y le pusiste un chip de protección y seguridad. La cosa no funciona así, son Exacto. como nosotros albergamos
heridas, rencores, Nos marcan de dolores, por vida. angustias, que el momento, exactamente, igual que a los perros. Tengo una pregunta, tengo el Marvin, que no me quiere mucho, dice... Supongo que es por el perro que me mordió. Pobre perro, espero que no se haya muerto. El perro que me mordió, dices, Marvin. No, tranquilo. Les cuento, igual me preguntan por interno, por WhatsApp, me preguntan qué fue lo que pasó, cómo salí del tema del ataque del perro. Pues sí, o sea, fue un tremendo susto, pero les juro que yo estaba mucho más tranquila que el policía. Y le sostenía de la piel del cuello al perro y metía mi brazo a su hocico. Yo dije, hasta que se canse, o sea, va a llegar un rato en que se va a cansar y me va a soltar. Y le gritaba al policía que no le jales, me va a arrancar el brazo. Hasta que finalmente, en efecto, el perro se cansó de sostenerme y abrió la boca y me soltó, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta de que el perro no estaba estable, porque en realidad el movimiento que yo hice fue de nada. Y el policía no tenía el control sobre la situación, ¿no? Nunca tuvo el control sobre la situación. Entonces, es sumamente grave. Tenemos una pregunta acá para la doc. Los petos que utilizan los caballos, ¿hasta qué punto pueden proteger sabiendo que esa no es una armadura? ¿Han visto cómo son los petos? Es una construcción bien interesante, son unas placas, parecen como de fibra, son muy fuertes, pero están tejidas entre ellas, ¿no? O sea, hay espacios entre estas placas, ¿no? No es una armadura. Y aun cuando si fuera la inhalación de gases, ¿qué problemas agudos puede crear en el aparato respiratorio del caballo, mi querida Gaby? Bueno, en cuanto al equipo que a estos petos que tú te estás mencionando, sí pueden terminar siendo un tipo de armadura, pero estamos hablando de que va a cubrir el torso. Y como les decía, una de las partes más valiosas de los caballos, perdónenme, tengo una mascota que está bien molestosita. Entonces, claro, por supuesto que va a cubrir la parte del pecho, va a salvaguardar alguna punción a nivel de pulmón, a nivel de abdomen, hasta cierto punto, pero yo incluso en las últimas manifestaciones vi que no cubren totalmente, o sea, les cubre como que solo hasta terminar el tórax y de ahí toda la parte del glúteo está totalmente expuesta. Entonces, ahí igual puede pasar de todo. Segundo, la parte del cuello, no tiene ninguna protección en el cuello, corren venas básicas, están ahícito, la yugular, la carótida. Entonces, protege solo lo que está tapando, que es el 30% de lo más grave que puede pasar. Como les decía, la parte de las patas de los caballos es para nosotros del santo grial, o sea, lo que más cuidamos. Y esas no están yo les vi en las últimas, no están con el equipo adecuado. O sea, tiene que cubrir rodillas, tiene que cubrir hasta, o sea, de rodilla para abajo, y no están ni siquiera con los protectores que usaríamos en deporte, o sea, ni siquiera como si estuvieran haciendo deporte estaban puestos, no tienen nada. Entonces, en la parte de protección, totalmente deficiente. Lo que tienen puesto, ok, cubrirá pecho, abdomen, un poco el abdomen, porque yo vi les quedaba pequeño, pero todo lo demás queda totalmente expuesto y son partes vitales que quedan expuestas, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Me repites la otra parte de la otra pregunta, perdón? La otra parte de la pregunta era, ¿qué afectaciones puede tener a nivel respiratorio el estar inhalando gases? Bueno, a nivel agudo, o sea, se hizo un estudio lo que puede ocasionar el gas lacrimógeno en animales y se determinó que entre más capacidad tiene el pulmón, más capacidad tiene de como limpiarse del gas lacrimógeno. Pero con los caballos se vio que el problema es primero agudo, que es el dolor terrible, o sea, sienten exactamente lo mismo que nosotros. Dolor en los ojos, ardor en toda la parte respiratoria. O sea, eso es igualito. Dolor de cabeza, igualito que nosotros. Pero de ahí lo que se comprobó es que a nivel crónico, la continua exposición o la exposición prolongada a estos gases puede generar que estos caballos hay varios términos, pero básicamente es asma. Entonces, generan un problema respiratorio crónico en ellos a futuro, que es algo que nunca vas a saber, o simplemente puede estar el caballo bien o empieza a toser y dices, ah, no, ¿qué le pasa? Aparte no hay el seguimiento correcto de, hey, este caballo estuvo expuesto por tantas horas, este otro estuvo expuesto por 5 o 6 días, tantas horas.
Quiere opinar, o sea, todo el mundo tiene derecho a decir lo que Ahí quiere está, ahí decir. está. Ahí está opinando. Ay, perdón, es que justo es su hora de comer y mami la vino a sacar, pero bueno. Entonces, realmente no es solamente, como les decía, lo que sucede en el momento, que es dolor, irritación, exactamente lo que tú sientes, lo que el manifestante siente cuando le echan el gas, exactamente eso siente el caballo y siente el perro también. Entonces, y como les digo, a más pequeño el animal, más difícil es que pueda eliminar o limpiar su pulmón del gas lacrimógeno. Entonces, entre más pequeño el animal, es más tóxico. Es automáticamente tóxico para, o sea, letal automáticamente para, por ejemplo, los pájaros. Entonces, así vamos como que Qué teniendo una terrible. idea. Pero el hecho de que pueda limpiar no quiere decir que el daño no esté hecho. Qué tenaz, qué tenaz. Gaby, para nosotros ver, claro, un perro podemos decir, sí, este es un French, sí, este es un lobo, este es un lassie, las razas que nos inventamos de los perros, ¿no? Sí, este es un Scotty, así. Pero de los caballos son todos caballos para nosotros. O sea, no cachamos que hay diferencias entre los caballos. Y la policía tiene caballos que no son para patrullar, son caballos que son para carreras y exhibición, pero tienen caballos que sí son para patrullar. Cuéntanos un poquito respecto al tema de razas de caballos. ¿Hay una raza específica que usan en manifestaciones, etcétera? Bueno, un poquito para tener unidad. Tenemos caballos que son muy deportivos, que son caballos que precisamente lo que te digo, el tema de articulaciones, el tema de estos, son caballos muy grandes, muy atléticos, que sí, tienen bastante resistencia, pero no, o sea, tienen bastante resistencia para el deporte que realizan, que es durante una hora, el entrenamiento que se toma 30 minutos y la competencia que dura minutos, 10, 15 minutos. Esa es su resistencia. Entonces, si a estos animales que te hablo, tipo ingleses, les pones a estar en una manifestación, sí, son grandes, son animales muy altos, porque son por lo general para asalto, por ejemplo. Entonces hay muchos caballos para asalto que tienen nuestras fuerzas porque son animales altos, entonces imponen, ¿verdad? Pero realmente no está su cuerpo hecho para enfrentarse con fuerza ante algo, o sea, su fuerte no es la fuerza. Son más bien tirando hacia lo delicado en la parte de caballos. De ahí tienes caballos, por ejemplo, los que utilizan en Canadá para la policía montada, que son animales que necesitan tener características de resistencia a largo plazo, o sea, poder estar parados por mucho tiempo, soportar pesos un poco más fuertes, tener articulaciones un poco más sólidas. Entonces hablamos de caballos como el percherón, como un frisón, que son caballos que son grandes en altura y en ancho, o sea, son caballos muy, muy fuertes, muy gruesos, pero como les decía, la policía montada en Canadá es policía montada, o sea, ellos están ahí dando sus ronditas, caminando todo el día con el caballo, pero no enfrentándose a una manifestación. No, estos caballos en la otra mano, o sea, como que lo malo de estos caballos son más fuertes, resisten más, pero no son muy ágiles, no son muy rápidos para tener una reacción repentina ante un efecto agresor que tengan para un lado o hacia el frente. Entonces, nuestros caballos en lo que más hay, aparte en la parte de policía, militar, son caballos más bien que son para deporte en cuanto a raza. Caballos que son, sí, altos, de pata larga, porque eso es lo que yo digo, lo que son altos y grandes, pero que sus razas son destinadas a deporte, no son destinadas a ser resistentes, a ser fuertes, a ser, como te digo, como son estos otros caballos que te decía que utilizan más en policías montadas. Entonces, más bien son tirando a la parte de las razas de los caballos frágiles, de los que son los que nosotros cuidamos un poquito más. Un ejemplo, en una ganadería, en un establo, en una granja, tienes 3 caballos. Tienes un cuarto de milla que son chiquitos, gorditos, son mucho más fáciles de entrenar. Tienes un inglés que tiene que comer más para mantenerse con su peso adecuado, necesita mucho más cuidados, cualquier cosa se enferma. Tienes un percherón, que es un animal fuerte, que no le importa que llueve encima de él, que cuánto tenga que caminar, puede cargar mucho más peso. Nuestra policía tiene el de la mitad, el que es más Ya, frágil de los 3. Entonces, ya. por supuesto, yo no puedo generalizar, puede que tengan
otros, pero yo sinceramente caballos de alta resistencia a largos para este tipo de actividades que son jornadas del día entero, noche entera, un día tras otro, sin agua, sin alimento, porque no me van a decir que les dan de comer 3 veces al día o 2 veces al día en medio de las manifestaciones de los caballos, porque no les va a creer. Entonces, para estas condiciones realmente no son exactamente los más adecuados. Hablando Qué un poquito triste, de la ¿no? raza. Qué triste. Ni siquiera son los más adecuados para esta situación, ¿no? Es denso, Como es digo, grave. Este, es mi opinión como profesional. Yo, si quiero salir a montar un día entero en lluvia, en sol, no voy a escoger ese animal, esa raza de animal. A mí se me haría, no sé, tal vez hablo locuras, pero a mí se me haría como decir que voy a llevar, qué sé yo, a un samoyedo a vivir en Manta y a correr una maratón en Manta. Entonces, es algo ya. así lo que yo siento como profesional. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ni siquiera son digamos, los animales, entre comillas, adecuados para la labor, ¿no? Moni nos pregunta, ¿cómo entrena la policía a los perros que se usan para detectar droga en los aeropuertos, puertos, etcétera? Y piensan que esto es tolerable. Y Marvin le responde, en toda su sabiduría, que por medio de juegos. Max, por favor, explícanos un poco. Y también, por favor, explícanos, Max, si es cierto este mito, y para mí es un mito hasta donde yo entiendo, que les hacen adictos a los perros para que busquen droga. ¿Esto es cierto? Vos sabés que pensé que la persona que Esto respondía no iba a es decir eso, los cierto. drogan, porque sí es un mito de muchos años que todavía sigue dando vueltas, ¿no? Eso de que los perros que buscan sustancias se los hacen adictos. Bueno, básicamente el tema de utilizar el olfato del perro, lo que son los perros de servicio, bueno, búsqueda de explosivos, búsqueda de humanos, los perros de catástrofes, la verdad que a mí me parece fantástico porque se trabaja mucho la motivación. Vos no podés trabajar un perro que quiera encontrar algo si lo estás sometiendo constantemente. Va por otro lado. Ese tipo de trabajos, la verdad que son buenos. No sé, yo tuve la oportunidad de hacer un par de trabajos de olfato con varios perros. Lo que se hace, se trabaja desde el punto de la motivación. Se le relaciona al perro el aroma de lo que yo quiero que detecte con algún refuerzo positivo que el perro quiere y se desespera por buscar. En este caso uno necesita tener animales que tengan alta motivación, que tengan muy buena determinación, que tengan actitudes físicas también, que sean enérgicos, porque el perro tiene que desvivirse por encontrar el aroma. ¿Por qué? Porque si encuentra el aroma va a aparecer el juguete, va a aparecer la comida que le gusta, va a aparecer el refuerzo positivo del guía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se hace previamente es que el perro relacione el aroma que uno le está enseñando a buscar con algo que le gusta mucho. Entonces, de esa manera, trabajándolo, obviamente esto es muy así, muy por arriba, ¿no? Obviamente tiene un montón de pasos en el medio, pero Claro. básicamente como para que se entienda rápido. Lo que se hace es eso, que el perro quiera detectar ese aroma porque lo relaciona con el juguete, con la comida, con la felicitación, con el refuerzo positivo. Lo mismo se hace con los perros de explosivos, con los perros que buscan armas, con los perros que buscan dinero. En Argentina se entrenaron perros para detectar COVID también en su momento. Entonces, no, el olfato del perro es algo que es increíble. Entonces, se trabaja desde esa manera. Entonces, la verdad que la utilización del perro en este tipo de prácticas para nosotros no está mal, porque justamente el tipo de entrenamiento sí es el correcto, ¿no? Porque si vos tenés un perro que lo Perdón, trabajas obligándolo, no te va a perdón, querer. Max. Yo entiendo que incluso he visto que lo hayan como divertido, ¿no? Es como un Exacto, reto para el exacto. animal, ¿no? De hecho, hay un deporte que se llama mantrailing, que son torneos de búsqueda donde compiten perros buscando cosas, que es fantástico. Esto es más del otro lado del charco, pero está buenísimo, porque la verdad que se trabaja mucho desde la motivación, como decía. Pensemos en un perro de rescate, ¿no? También el tema de en un lugar donde está todo colapsado, el nivel de físico que tiene que tener el animal, la determinación, ¿no? Porque no todo perro se va a animar a escalar un edificio que está en ruinas. Entonces, la realidad es que uno tiene que trabajarlo siempre desde el lado de la motivación.
Entonces el perro sí lo toma literalmente como si estuviera jugando. ¿Por qué? Porque lo que quiere es encontrar el aroma porque lo relaciona con algo bueno. Entonces, sí, es falso el mito de la creencia de que se los droga, de que se los hace adictos. De hecho, a lo que es los perros de búsqueda de sustancia, se los trabaja con los químicos con los que se fabrican, ¿no? No se lo trabaja con... Porque el olfato del perro es súper discriminador. Cuando un perro huele algo, no está oliendo como nosotros, que un conjunto, sino que huele cada uno de los componentes, por decirlo de alguna manera. También así hablando más rápido, bueno, la doc nos puede dar más información de esto. Pero básicamente lo que son es súper discriminativos. Entonces, el perro puede detectar un componente con el cual se fabrica X sustancia. Entonces se lo trabaja desde ese lado. No es que un perro se lo hace adicto a la cocaína para que encuentre cocaína, no se lo trabaja de esa manera. Se lo trabaja con un componente químico previo a que se cocine esa droga, por decirlo de alguna manera. Pero siempre relacionándolo con algo, con el juguete, con la comida. No es que el perro consume ese químico o lo que fuere, ¿no? Fíjense que hay perros que buscan personas fallecidas también y claramente no es que quiere buscar la carne del muerto, por decirlo así, ¿no? O sea, la realidad va por otro lado. Entonces, esa es una manera, y la verdad que está bueno, porque utilizar el olfato del perro, el perro utilizando el olfato está siendo perro. Entonces, ahí sí estaría en un ambiente y estaría trabajándolo desde la naturaleza, ¿no? Entonces sí se puede. No, la verdad que son buenos lo que es trabajo de olfato, ¿no? El perro va motivado, como decíamos. En los aeropuertos, principalmente en Estados Unidos, pues se ven muchísimo los perros que trabajan en agricultura. Y estos son perros que buscan frutas, buscan lácteos o cárnicos, que es prohibido ingresar a Estados Unidos. Y una chica le dice a la señorita de agricultura, le dice, pero los perros no deberían comer mantequilla. Dice, ¿quién te dijo que el perro se come la mantequilla? El perro no le gusta la mantequilla, busca la mantequilla, pero le dan un premio que es una carnita, cualquier cosa. Claro, Entonces, sí, claro. en efecto, pues es estímulo positivo, ¿no? Doc, ¿cuánto cuesta un caballo de los que usa la policía en Ecuador para este tipo de actividades? Más o menos, ¿a qué costo estaría un caballo de ese nivel? Bueno, no me quiero, ojalá no haya aquí nadie que realmente sepa el precio exacto y me vaya a cortar la cabeza, pero, pero un caballo hecho a sus 6 años o entre sus 6 y sus 12 años, que ya está hecho, entrenado, lo puedes montar, aparte tiene el cerebro tan bien puesto que todas esas cosas que pasan no les asustan porque no es normal de un caballo. Recordemos que el caballo es un animal de presa. Entonces, para él, ser atacado es huir. Para él, no ser atacado es voy y yo te ataco también. Entonces, recordemos eso también, un caballo que esté tan bien hecho como para no salir corriendo, no saltar, no dar de brinco y salir corriendo en una situación como esas, yo sí diría, y que sea de una buena raza, yo sí diría que está entre, ay, que no me mate, entre los 8 y los 12,000. Si es de una buena raza. Dólares. Sí. Wow. Hablo a simple rasgos. La policía, lo que también puedo decir es que yo una época, cuando estaba en la universidad, sí fui a la remonta, que es donde tienen los caballos de la policía. Es cierto que tiene muchos caballos de origen argentino y de origen uruguayo, y también algunos mezclas con criollos de aquí, que ahí lo que ellos logran es esa resistencia a la que les hablaba que un inglés no va a tener. Entonces tendrán el porte de un inglés, pero más bien la templanza de un criollo de nuestro país, ¿no? Son animales mucho más, físicamente más resistentes, más duritos, como diríamos. Pero sí, un caballo con unas cualidades como para soportar lo que ellos soportan, estar bien físicamente sano, y que sea joven para que aguante años de servicio, yo diría entre esos valores. Eso es Bárbaro, lo que cuesta. enorme el precio del caballo, ni hablar de la manutención, ¿no? Porque tampoco es que son caballos que van a estar ahí descansando tranquilo, no, van a estar entrenando y etcétera, etcétera. Entonces eso me imagino Correcto. que será otro billete. El precio de un caballo al mes, y te digo porque yo tengo uno, solo por lo que come, y el mío come lo mínimo, es de $290. Al mes. Al mes. Madre. Bueno, Solo y comiendo comida así. y que tenga su casita, ¿no?
Entonces sí, como les digo, es un tema muy complejo porque tampoco podemos decir, no, desháganse de todos sus animales porque ¿a dónde van Sí, esos ¿A animales? dónde van? Ah, Ujú. obvio. no es que puedes decir, los van a adoptar en una semana, no. Sino, es como hablábamos, o sea, ellos pueden realizar su trabajo, sí es verdad que son animales que pueden realizar un trabajo para nuestra ciudad, pero este particular no es justo con ellos, es cruel y pone en riesgo su vida. Entonces, simplemente no. Como les hablaba a nivel de policía montada, a nivel de los parques nacionales en Estados Unidos también, ellos usan caballos para el patrullaje, por ejemplo. Por supuesto, utilizan razas que son resistentes para caminar largas distancias, los mantienen muy bien, igual van con todas sus protecciones y son, por supuesto que les da la ventaja de la velocidad, la ventaja de la altura, la ventaja de poder recorrer más kilómetros que una persona caminando. Eh, pero no es el fin que nosotros estamos viendo en nuestro país. O sea, yo creo que tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y según eso tomar medidas. Básicamente, bueno, los animales no están hechos para, ¿no? No son, no es que vinieron al mundo para cumplir Ujú. ningún fin. Nosotros somos los que los vemos, los loquitos que animales para diversión, animales para compañía, animales para no. Los animales tienen sus propios motivos de existencia, básicamente. La Andre Molina le invita a Guillermo Lazo y a Juan Carlos Holguín a ver este conversatorio. No sé si ellos personalmente, pero sí nos ven por ahí. Nosotros sabemos que nos ven por ahí, por el gobierno, por los municipios. Sí nos ven, eso nos encanta. Marvin dice que no es muy creíble mi historia. Marvin, me rompes el corazón. Los perros son entrenados en IGP y perros de guardia y protección, dice Marvin también. Mónica dice que ya nos vamos a llorar en un ratito. Sí, Moni, ya vamos, juntas vamos a llorar. Nancy Lucita dice, yo sí le creo porque a mí me pasó igual, tengo marcado el brazo. El custodio de Osito no supo manejar la situación. No es una sola situación. André, yo también le creo, dice, ningún animal debe ser explotado, dice Nancy Cruzita, hashtag todos los animales importan. Mis queridos amigos, muchísimas gracias. Ustedes nos han abierto la mente. De hecho, nos encantaría seguir hablando y hablando del tema porque sabemos que hay muchísima tela por cortar, pero pues tendremos mucho espacio. Se viene la ley de protección de los derechos de los animales. Finalmente en el Ecuador marca un hito histórico. Con una ley de protección de los derechos de los animales, así es que tendremos muchísimo espacio para conversar de los diferentes derechos que han sido vulnerados a los animales en el Ecuador y que ya mismito están a punto de terminarse. Muchísimas gracias, Max. ¿En dónde les encontramos a Checán? Cuéntanos tus redes sociales, por favor. Bien, bueno, pueden encontrarnos en Instagram, @checan.es, también en TikTok. Ahí tienen nuestro contacto, pueden seguir. Nos encanta hablar de perros y ayudar a familias. Nosotros vinimos aquí a Ecuador hace un año con mi compañera y la idea justamente es cambiar el paradigma de enseñanza, ¿no? Sabíamos que nuestra misión es cambiar esa vieja escuela, como le decimos nosotros, que nosotros cuando empezamos hace 20 años nos enseñaron eso porque era lo único que había. Por suerte encontramos, ¿no?, el camino correcto. Entonces, la idea es poder ser parte del cambio, ¿no? Así que los invitamos a todos a que busquen, vean nuestro trabajo y si tienen alguna situación, que se comuniquen con nosotros, estamos para ayudarles. Muchísimas gracias, Max. Esa es una manera muy, muy, muy especial de amar y respetar a los animales. Educar a quienes conviven con los animales, que somos las personas. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Mi querida Gaby, ha sido un verdadero gusto escucharte, un verdadero gusto que nos instruyas un poco del tema caballos, porque hay que decirlo, sabemos poco, conocemos poco del tema caballos y convivimos permanentemente y los hemos visto en manifestaciones miles y miles y miles de veces. Y muchas veces hemos sido golpeados, empujados, aplastados por caballos y no... bueno, algunos nos hemos puesto a pensar de la preocupación y el dolor que debe estar viviendo, de la angustia que debe estar viviendo este animal en este medio, pero escucharlo de una persona que sabe de caballos, que ha vivido toda su vida rodeada de caballos y que ahora trabaja con caballos, es muy importante. Muchas gracias, Gaby, tu participación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad me encanta poder participar en esto, que es algo que va a ser bueno para ellos. Como yo digo, yo amo a los caballos desde chiquita, todos los animales, pero los caballos especialmente.
Entonces, poder instruir y poder colaborar para mí es súper importante en cuanto a mejorar sus condiciones de bienestar, especialmente en mi país, porque falta muchísimo. Entonces, me encanta, me siento como que hago algo bueno, como lo que tengo que hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a todos quienes han estado pendientes de este espacio. Les cuento, amigos, por favor, estén informados de varios espacios. Busquen información aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, porque les cuento que la prensa está haciendo su parte. La prensa está sacando información falsa y tendenciosa, en serio, de verdad se los digo. Sacan una noticia diciendo que se eliminó el uso de perros y caballos para la policía como elementos de seguridad y sacan la foto de un perro oliendo una caja en el aeropuerto. Y claro, obviamente, pues, ay, los locos animalistas, no sé qué, traficantes y todo lo demás. O sea, nosotros ya nos metieron hasta en eso, ¿no? Así es que, por favor, infórmense. Protección Animal Ecuador ha sacado unas 2 claquetitas perfectas, pero preciosas, informando lo que sí pueden hacer, en qué sí pueden intervenir perros y caballos de la policía. Patrullaje preventivo, protección a dignatarios, patrullaje rural y fronterizo y montado, eventos públicos y privados, operativos de control, de apoyo y cumplimiento a las órdenes judiciales, en centros de diversión nocturna. Bueno, hay algunas otras cosas que pueden hacer perros y caballos de la policía. Les repito, Protección Animal Ecuador ha sacado una claqueta lindísima, le reposteó el Movimiento Animalista Nacional. Infórmense, por favor, de fuentes confiables, revisen una y otra información. Si ven una noticia, contrasten en otra parte, porque en serio duele, es triste, pero sí, la prensa está haciendo su parte, protegiendo y defendiendo al poder. Muchísimas gracias a todos quienes han estado pendientes de este espacio. Les invito cordialmente, el próximo martes también estaremos aquí conversando con el MAN. Ya saben que estamos en un corre-corre tenaz. Se viene la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales. Todos, quienes respetamos la vida, quienes la defendemos, quienes la protegemos, quienes sabemos que somos animales y que queremos todos los animales con derechos, tenemos que estar súper pendientes de esta ley, porque esta ley es un paso evolutivo importantísimo. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el MAN. Gracias a la Andre, a la Moni, a la Nati y al Bernardo y a la Fer Toscano, que forman parte de este espacio. Gracias a todos ustedes, un abrazo grande y tengan una linda semana. Chao.